Buenas noches, un nuevo programa de Debate a 3. Me acompañan el representante del Partido Socialista y portavoz en el Ayuntamiento de La Laguna, señor Abreu. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el señor Becerra, que es el primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna y miembro del Partido Popular. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a intentar hablar hoy de la política municipal en el Ayuntamiento de La Laguna, pero eso no nos puede excluir que hagamos una cierta irradiación hacia otros municipios limítrofes, porque se ha planteado un gran problema y yo se lo quiero, porque creo que también lo comparten, y es el tema de las próximas fiestas del carnaval y el tema de los ruidos. ¿Tiene el Ayuntamiento de La Laguna una fenomenología análoga a la de Santa Cruz, o el problema de Santa Cruz es un problema puramente crepuscular? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo no sé, a lo mejor habría que contestar como suele contestar Serolo en estos asuntos, ¿no? Y si el problema fuera de La Laguna, Serolo contestaría, hombre, si ellos no pueden hacerlo, que vengan y lo hacemos nosotros, ¿no? Así que los laguneros le podríamos decir a Serolo que si no son capaces de hacer el carnaval, que lo podríamos hacer los laguneros. Porque hoy el carnaval, aparte de ser una fiesta y una fiesta de los ciudadanos, es una fiesta que deja muchos recursos económicos en una ciudad y una propaganda y una publicidad en una ciudad como Santa Cruz y en la isla en general, importante, ¿no? Yo espero que el Ayuntamiento de Santa Cruz lo sepa resolver, estoy convencido de que lo va a resolver y creo que a Tenerife le beneficia esa fiesta, a Santa Cruz y a La Laguna también nos beneficia esa fiesta, no quiero ser como suele hacerse Lolo en estos asuntos, y creo que independientemente de que algunos vecinos de Santa Cruz tengan razón y tienen derecho al descanso, eso hay que compatibilizarlo con la fiesta más importante, con la propaganda más importante que tiene a lo largo del año, la isla de Tenerife. Nuestra economía esencialmente es el turismo en estos momentos y dependemos de que esa fiesta salga bien, por el bien de la isla y por el bien de la economía y por supuesto de la isla. Señor Becerra. Sí, yo no creo que San Cristóbal de La Laguna tenga ninguna fiesta que se pueda asemejar en cuanto a lo que puede ser el carnaval de Tenerife, que bien es sabido se concentra fundamentalmente en Santa Cruz de Tenerife. La Laguna tiene otras festividades como la fiesta del Santísimo Cristo, que efectivamente reúne una gran cantidad de personas importante para nuestro municipio, para la riqueza que en esos días se genera en torno a esta festividad, pero que en ningún caso es comparable ni extrapolable a lo que puede ser la fiesta del carnaval en Santa Cruz. Una fiesta que sí es cierto, comparto con lo que dice don Javier Abreu, es muy importante para la isla, muy importante para el municipio de Santa Cruz, también lo es para el municipio de La Laguna, pero que de ninguna manera es comparable con ninguna de las que nosotros tenemos en nuestro municipio, que creo que ha sido su pregunta. Se planteado, por lo tanto, en ese fenómeno de otros aspectos, y viendo que ambos son partidarios de que se celebre el carnaval, creo que está claro, también el que les habla cree que no se puede llevar a cabo la cercenación, ni aun sea como medida cautelar, de fiestas de esta naturaleza, el Ayuntamiento de La Laguna o el municipio de La Laguna ha vuelto también a ocupar una cierta posición, yo creo que sin quererlo, o como eje central de otro fenómeno de carácter social, como es el fenómeno deportivo, concretamente el Club Deportivo Tenerife. ¿Cabe la posibilidad de que la solución al problema económico del Club Deportivo Tenerife esté en manos de esta corporación de La Laguna en cuanto al ámbito de esos terrenos? Sí, por supuesto. Una parte importante, yo diría que la más importante de todas, parte porque La Laguna, los terrenos de la actual ciudad deportiva del Tenerife, situados en Los Baldíos, muy cerca de estos estudios, sean un intento de solución de una entidad privada que lleva muchos años arrastrando una deuda importante y considerable, ¿no? El Club Deportivo Tenerife es de todos los tinerfeños, no es del PSOE, no es del PP, no es de Coalición Canaria, no es de nadie, es de todos los tinerfeños. Yo creo que ha sido un grave error político y estratégico que don Paulino Rivero intentara, como ha intentado estos días, manipular y como ha intentado don Adán Martín incluso, proponer un presidente de sus propias filas de Coalición Canaria para presidir la entidad que es de todos los tinerfeños. Creo que el presidente del Cabildo ha dejado de ser el presidente de todos los cabildos para obedecer fielmente a Coalición Canaria, porque de lo contrario don Ricardo Mecher hubiera hecho una reunión en el Cabildo junto con todos los portavoces de los grupos políticos en el Cabildo, con los empresarios, y hubieran hecho las propuestas y las sugerencias oportunas. Y si la hubieran hecho desde una institución de todos los tinerfeños a una institución como el municipio de La Laguna, donde los tres portavoces nos hubiéramos reunido con la señora alcaldesa y hubiéramos tomado en cuenta esa propuesta, la hubiéramos estudiado y teniendo en cuenta los intereses de La Laguna y los intereses de la isla de Tenerife y del Club Deportivo Tenerife, hubiéramos aportado soluciones. Ahora, irse a un bar a hablar de las cosas que afectan a la administración pública me parece una falta de respeto, una falta de modales, una falta de consideración de todas luces. Y además hablar
en nombre de los canarios, decidir qué empresa del gobierno de Canarias va a estar en esa operación, sin ser miembro del gobierno de Canarias, como no lo es don Paulino Rivero, decir en qué manera va a participar el Cabildo de Tenerife sin ser miembro del Cabildo, y decir de qué manera va a participar el Ayuntamiento de La Laguna sin ser miembro del Ayuntamiento de La Laguna, me parece que a don Paulino Rivero y a quienes le han estado apoyando estos días con declaraciones y alabanzas, lo único que hacen es un flaco favor a la democracia y un flaco favor a Tenerife, a la isla en su conjunto y al Club Deportivo Tenerife, que insisto, no es de ningún partido político y no puede presidirlo nadie que forme parte de una formación política tan vinculado, en este caso, pues al poder o a la oposición, daría exactamente igual. Pero nadie vinculado, como se ha propuesto, a Coalición Canaria puede ni debe de presidir el Cabildo, el Club Deportivo Tenerife, que lo debe de presidir una persona que no esté vinculada con el sector de la política, sino hablar de los intereses futbolísticos y de los intereses deportivos de una entidad tan importante para los tinerfeños como es el Tenerife. Señor Becerra. Sí, yo también entiendo que el Club Deportivo Tenerife representa una gran parte del sentimiento del tinerfeño, independientemente del punto de la isla donde se vive, donde se haya nacido. Forma parte, bueno, pues de ese sentimiento que como tinerfeños llevamos dentro de cada uno de nosotros. Una entidad que en este momento efectivamente atraviesa un momento muy delicado. En lo deportivo parece ser que comienza a retomar un poco la senda del triunfo y de la posibilidad de seguir escalando puestos, pero sí que en lo económico está sumido, entiendo, en un problema importantísimo. Un problema que pasa, ciertamente, a nadie se escapa, por el municipio de San Cristóbal de la Laguna. No en vano, en él tiene asentada pues, lo que hoy por hoy es la ciudad deportiva, así se le conoce, a unos terrenos propiedad del club y que en este momento pueden ser la solución pues, a esos problemas económicos fundamentalmente que tiene. Lo que ocurre es que las cosas deben hacerse, pues entiendo, con otro criterio. Yo creo que en este caso, independientemente de que forme parte del sentimiento de todos los tinerfeños, de los que son más amantes al fútbol y también de aquellos que son seguramente menos amantes, debe pasar, y digo en cuanto a esa posible solución, por una desvinculación absoluta de lo que es la política. Entiendo que la política municipal deberá afrontar en su momento cualquier tipo de decisión acerca del futuro de esos propios terrenos, pero sí no me parece correcto que desde otros ámbitos políticamente se intente, bueno, pues una salvación que de cualquier manera entiendo debía de haber partido desde otro ámbito. Y eso es lo que realmente es criticable en este momento. Es decir, aquí nadie puede arrogarse el sentimiento del tinerfeñismo, porque todos, sin saber hasta dónde llegamos los demás, lo llevamos con nosotros, y sí, políticamente deberemos tener nuestra responsabilidad en su momento a la hora de decidir acerca de cómo, cuándo, por qué y de qué manera deba solucionarse esa crisis que ahora mismo tiene en cuanto a lo económico el Club Deportivo Tenerife, pasando por ese aval, por esa garantía, por ese patrimonio que hoy por hoy representan esos terrenos ubicados en San Cristóbal de la Laguna. Que además, si me permites, habría que recordar la Coalición Canaria, que a veces lo olvidan, que en La Laguna no tienen mayoría absoluta, ¿no? Y que dependerán para tomar cualquier decisión al respecto de esos terrenos de lo que decida su socio de gobierno o incluso de lo que decida el propio Partido Socialista. Porque yo quiero recordarle que en más de una ocasión le hemos llevado asuntos urbanísticos a los tribunales y se los hemos ganado y le hemos hecho dar marcha atrás en sus proyectos. No quiero amenazar absolutamente a nadie, pero también quiero decirles a los que están en esa operación, a los que van a participar de esa operación, que el Tenerife es de todos. Y en la medida en la que se juegue para que lo presida una persona que no esté vinculada a ningún partido político, en la medida en la que con esos terrenos se juegue por el beneficio exclusivo del Club Deportivo Tenerife, nos tendrán en su lado. En la medida en la que las cosas se desvíen un solo centímetro, desde luego no nos tendrán a su lado y nos tendrán exactamente en la parte opuesta. De todas maneras, si me permite, yo quisiera ahondar en el sentido de que, y aclarar el sentido de mis palabras en cuanto a que no me parece correcto que políticamente se abandere la solución a un problema como el del Tenerife, porque si apelamos al sentimiento, también en nuestro municipio, donde están ubicados esos terrenos, existen equipos, existen deportes, que también va muy adentro del sentimiento del lagunero, y que también en la misma medida deberíamos políticamente dar respuesta. Lo que no sé es si seríamos capaces de poder abarcarlos todos y a todos. Y eso es lo que entiendo no es conveniente en este momento.
Sí, dice que, a lo mejor no sé si quieres hacer otra pregunta, pero no, es que, hay es que clubes como el no, Canarias de baloncesto que tienen problemas económicos, o como el Laguna, o como las Mercedes, en fin, que muchos equipos, Altejina, incluso equipos de lucha canaria, de baloncesto, de balonmano, de las chicas que han hecho una magnífica actuación a lo largo de este año, que también tienen problemas económicos, que además no tienen un estadio prestado por todos los tinerfeños, como sí lo tiene el Club Deportivo Tenerife. Correcto. Y que en realidad podemos echar una mano entre todos, pero lo que no se puede hacer es manipular el asunto de una forma partidista exclusivamente, ¿no? Aquí hay un problema grave en Tenerife que nadie quiere afrontar y que yo les reto a todos los empresarios que han estado en esa comida, si me permiten cariñosamente, que no tengo nada contra ellos, por supuesto, faltaría más, y que con su dinero pueden hacer lo que quieran, les haría un llamamiento para que la defensa de la Universidad de La Laguna, es una universidad que está abandonada y que está marginada en estos momentos y que se le está cerrando económicamente el grifo por parte del Gobierno de Canarias porque no le gusta a su equipo rector, y por eso en estos momentos se lleva un montón de tiempo negociando el contrato programa con la Universidad de La Laguna, mientras la Universidad de Las Palmas se le ha inyectado una cantidad de dinero importante por parte del Gobierno de Canarias. Se ha firmado un convenio con ellos, el contrato programa con la Universidad de Las Palmas hace ya cerca de 2 años, no recuerdo mal, se ha firmado, con La Laguna todavía no se ha firmado y se le está marginando. ¿Por qué no hacer una reunión en una institución pública como el Ayuntamiento o el Cabildo para defender la universidad, para exigir que el Gobierno de Canarias invierta dinero en esta universidad que es la nuestra? Eso sí, ¿usted comparte ese criterio? Sí, también? No, yo lo comparto desde la óptica de que efectivamente hay muchas otras cosas que también encajan dentro de esa decisión política y que una se da respuesta, otra se ha dado respuesta, otra no se podrá dar respuesta. Y eso es lo realmente temible en estos casos, es decir, que seamos capaces de llegar a unos ámbitos, a un nivel, y no seamos capaces de dar respuesta a otras cosas que también son importantes y a lo mejor, dependiendo de para quién, más importantes. No sé si se dan cuenta de un problema, es que si usted puede ser calificado, si no se hace un pronunciamiento muy conteste con un grupo, es decir, hemos vuelto a surgir un pleito insular muy concreto como en otras épocas, y entonces convertirse en los posibles enemigos. Con una diferencia, de Tenerife, ¿no? Mire, con una gran diferencia. Esta vez Coalición Canaria no nos va a volver a engañar a los tinerfeños, porque a mí sí que me pueden hacer la prueba del ADN y comprobar que soy completamente canario. A ver si algunos de los que han estado en esas historias estos días son tan canarios como yo. O sea, ya está bien de ese jueguito. O sea, no, nosotros somos canarios, nosotros defendemos a Tenerife. Mire, yo he nacido en La Laguna, en Las Gavias más concretamente, toda mi familia es de La Laguna, por un lado y por otro, y no van a poder decir que soy el enemigo de Tenerife una vez más o el enemigo de La Laguna. Yo quiero tanto a esta ciudad, lo hemos demostrado muchísimas veces con decisiones importantes en el Ayuntamiento de La Laguna, lo demostramos día a día como tinerfeños, ahora que Tenerife tiene unos problemas mucho más importantes y La Laguna tiene problemas tan importantes urbanísticamente hablando como para que la alcaldesa un fin de semana, un domingo, abandone sus tareas y junto con el concejal de urbanismo vayan a hablar de una decisión fuera del ayuntamiento sin que los demás en el ayuntamiento sepamos absolutamente nada. Y lo que es más importante, sin que los técnicos, los funcionarios, los que tienen que darle garantías jurídicas de estos asuntos, hayan dicho ni una sola palabra de antemano, porque tendrán que poner los informes técnicos de antemano. ¿O es que alguien está pensando que esos informes son favorables incluso antes de pedirlos? Que esto ya sería ya grave, ¿no? No, yo de todas maneras en ese aspecto voy a ser prudente porque no puedo jugar otro papel, porque no sé cuál ha sido el contenido de las conversaciones o de esas reuniones. Lo que sí, mis manifestaciones van en torno a lo que ha salido publicado en los medios de comunicación, a lo que sí tengo derecho como cualquier otro ciudadano, a leer y a opinar en consecuencia. Yo esperaré, obviamente, a que, bueno, pues de parte de la corporación se deba pronunciar en relación a cualquier asunto, hablando siempre en el tema que nos ocupa de los terrenos del Tenerife, para entonces políticamente manifestarme como grupo y como portavoz del mismo, ¿no? O sea, yo en ese sentido soy prudente. En cuanto a lo que decía don Javier, yo creo que el sentimiento no va tanto por haber nacido o no, porque yo vengo de una familia radicada en Canarias desde hace pues, aproximadamente 50, 60 años y me siento tan tinerfeño porque tengo 3 hermanos que lo son, además uno de ellos muy aficionado al Club Deportivo Tenerife, que lo vive además desde la profundidad más profunda. Es decir, desde el aficionado más profundo, pero que no quiere decir que, bueno, por haber nacido no. Yo aquí valoraría mucho la voluntad, eso sí, por supuesto, de querer solucionar un problema como el del Tenerife. Lo que ocurre es que estaremos vigilantes a cambio de qué o con qué
se va o se puede solucionar ese, Rafa, yo no soy el que dice de dónde nace la gente, no utilizo la partida de nacimiento para hacer política. No lo digo como Quien lo ha venido haciendo sistemáticamente ha sido Coalición Canaria. Y yo ante eso le digo, mire, conmigo no juega usted este asunto, porque yo he nacido en esta tierra. A lo mejor con otros podrá jugar y jugará esas cosas, pero ya está bien, porque si volvemos a sacar otra vez el pleito insular y vuelven otra vez a ponerse las partidas de nacimiento sobre la mesa, entonces vamos a poner las de ellos ya, de una vez, ¿no? O sea, a mí no me gusta jugar ese asunto, pero si quieren jugar, también hay que decirle a Coalición Canaria que los demás también podemos poner la partida de nacimiento de ellos sobre la mesa, de la de todos y cada uno de los miembros de Coalición Canaria, a ver si les gusta. Es decir, que aquí se puede opinar de lo que uno quiera, sin ver la ficha de nacimiento de cada uno y sin tener en cuenta que cada uno podemos tener un criterio mejor o peor en algunos momentos, pero que somos tan tinerfeños o más incluso a veces que ellos. Perfecto. Entonces, mi pregunta sería, desde la perspectiva puramente con prudencia, una perspectiva técnica. En el plan de ordenación urbana de La Laguna, ¿está prevista la reclasificación de los terrenos del Tenerife? Mire, yo no he votado ese plan general y ahora que se han hecho estas reuniones en los bares, me planteo que muchas de las decisiones que se han venido tomando al respecto con esos terrenos, anteriormente, con la excusa de que eran para el Tenerife, con la excusa de que era para la cantera del Tenerife, se habían hecho planificando esta operación. Yo también lo podría pensar. Si, oiga, lo que usted me contó en su momento y que todos estábamos de acuerdo, usted lo fue montando usted el puzzle tranquilamente para llegar a esta situación, también lo podría pensar. Mira, los que han votado el Plan General de La Laguna y los que están haciendo y decidiendo las cuestiones urbanísticas en La Laguna serán los que tendrán que dar el primer paso y opinar sobre este asunto. Yo estoy plenamente convencido al día de hoy que desde la linde con el Rosario, es decir, casi la linde con la cárcel, hasta el campo, el centro comercial del campo, hay una gran operación urbanística en toda la zona que tiene mucho que ver con este asunto. Es decir, tiene que ver mucho con el potencial de crecimiento del municipio de La Laguna. ¿Hacia dónde va a crecer? Hacia Geneto de los Baldíos. Entre Geneto y los Baldíos hay una cantidad de suelo inmenso para crecer, para urbanizar, y esta es un puzzle más de esa gran operación, de esa operación que se quiere así ir encajando poco a poco, que al día de hoy en el Plan General no está, pero que en breve tiempo estará en el Plan General de La Laguna, y que irán encaminándose las decisiones a llevarnos a tomar o a encaminar a tomar al ayuntamiento algunas de esas decisiones importantes, como se ha tomado la decisión de la vía exterior de colocarla ahí y no colocar una rambla en calidad de vida, que es lo que llevamos pensando hace años. Incluso se llegó por parte de la señora Oramas y de don Ricardo Melchor a firmar un documento con los ganaderos de La Laguna y con los vecinos de Geneto y los Baldíos negándose a la instalación de la vía exterior, y hoy son unos grandes defensores de la vía exterior, ¿no? Hombre, si bien entiendo que el desarrollo de nuestro municipio pasa en gran medida por la zona de Geneto, los Baldíos, yo me quiero quedar con que hoy por hoy los terrenos que son propiedad del Club Deportivo Tenerife están destinados a usos deportivos. De hecho, ahí está la ciudad deportiva futura del Tenerife. Otra cosa será qué es lo que pueda abarcar esa ciudad deportiva y qué es lo que se pueda hacer con esa ciudad deportiva. Yo, manteniendo ese criterio de prudencia al que antes me refería, pues debo quedarme aquí, porque además en cualquier caso formo parte de un equipo de gobierno de un municipio en el que, si bien es cierto que no tengo mayor información al respecto en cuanto a lo que hemos comentado, también es verdad que me obliga la prudencia en ese sentido. Pero entiendo que en este momento, pudiendo ser modificado el plan general de ordenación o no, los terrenos están destinados a uso deportivo, y es la conciencia que todos los ciudadanos de La Laguna y aficionados del Tenerife y de la isla de Tenerife tenemos en relación a esos terrenos y a la ubicación que ahora mismo tiene esa ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife. Sí, si me permite, yo creo que don Rafael, seguramente porque no conoce el expediente a fondo, no sabe que una parte importante de esos terrenos hoy tienen otra calificación, que es la industrial, que se le modificó, yo creo que no hace ni un año, se ha modificado una parte importante, ¿no? Y además decirle que esos terrenos terminarán de dejar de ser deportivos para cambiar la categoría completamente de ocio y industria en toda la parcela, en todo el territorio del Tenerife, porque si no, no tendría ningún sentido. Si ningún empresario va a invertir para que los niños vayan a jugar al fútbol, los campos de fútbol terminarán desapareciendo de ese suelo, pero si no, no tiene ningún sentido. ¿Dónde está el negocio de la operación? En que sea en suelo industrial y que se convierta todo en un suelo industrial, y lo que en un principio se pensó para la cantera del Tenerife, pues mucho me temo que seguramente los veremos a todos jugando en Montaña Pacho, ¿no? Ya, pero si hablamos de que ciertamente, además yo lo conozco, parte de esos terrenos están destinados a uso industrial,
Si estamos hablando de modificación del plan de ordenación, no sabemos si realmente va a ser en su totalidad para uso industrial o si esa posible modificación hipotética de la que estamos hablando en este momento pues pueda pasar por la industria o pueda pasar por cualquier otro tipo de uso de esos terrenos. Con lo cual me reitero en esa prudencia. Claro, sabiendo eso también, tampoco sabemos por qué la alcaldesa de La Laguna y el concejal de urbanismo se van a un bar y tampoco sabemos si han acordado esta parte, es importante, ¿no? Oiga, inviertan ustedes, señores empresarios, en este asunto, que yo modifico el plan general para resolver el problema. Claro, si eso se ha acordado, digo, vamos a suponer, si eso se ha acordado en esa reunión, entonces las decisiones se han tomado fuera del Ayuntamiento de La Laguna. Claro, ahí es cuando yo antes comentaba de que al no tener conocimiento de los temas tratados en esas reuniones, me tengo que mantener, obviamente y necesariamente, al margen un poco de cualquier otro tipo de concepto o de calificación en cuanto a las mismas. Pero indiscutiblemente como socios en este momento de gobierno que somos, de Coalición Canaria, la decisión deberá pasar también por nosotros. En ese entonces será cuando decidamos y pero ustedes no le invitaron a la reunión, ¿no? No, ciertamente debo decir que yo no estuve en esa reunión. Usted se enteró como yo por la prensa, de que sus socios de gobierno, sus compañeros de viaje, estaban en una comida, se enteró por la prensa, igual que yo, supongo, ¿no? Pues sí, debo reconocer que efectivamente fue así. Un poco, ¿Y a ustedes los es un poco desleal el asunto. ¿Y los invitaron a ustedes? No, ni nos invitaron ni se nos esperaba nuestra presencia, pero mire, eso es normal, la oposición somos la oposición, pero que quien gobierna contigo, quien te mantiene a tener la mayoría absoluta, quien le permite o le puede permitir a la señora Rama tomar las decisiones oportunas en el ayuntamiento, incluso si allí se llegara o se llegó algún compromiso, quien le puede facilitar que ese compromiso sea factible son sus socios de gobierno a los que se enteró como el resto por los medios de comunicación de que se estaba celebrando una reunión y para lo que se estaba celebrando, que es lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Se es socio de gobierno para que en el Pleno levante la mano, pero no se es socio de gobierno para asistir a ese tipo de comidas, ¿no? Bien, de todas maneras, nosotros como socios de gobierno tenemos nuestras cosas muy claras también. Levantamos la mano cuando consideramos que debemos levantarla y también la hemos levantado en el sentido contrario cuando también hemos considerado que debíamos hacerlo en ese otro aspecto, en otro sentido. Bueno, otro de los grandes temas que también de carácter general que se acaba de producir es Fitur. ¿En qué medida se ha podido vender la política turística del municipio de La Laguna? ¿Se ha vendido bien? ¿Se ha vendido mal? ¿O no se ha vendido? No, yo ahí sí que comienzo yo, si me permite, sí. Don Javier. Sí, debo decir que hemos estado en Fitur en esta nueva edición de finales del mes de enero y que los resultados al menos son bastante positivos. Yo me he venido muy contento a pesar del duro trabajo que hemos tenido quienes me han acompañado como representantes de San Cristóbal de la Laguna, donde ahora hablaré un poco de la agenda que mantuvimos. Como digo, un trabajo realizado fuerte, arduo, constante, de muchas horas al día, de muchos contactos, de mucho vender, en el buen sentido, San Cristóbal de la Laguna, sus excelencias, que además las tiene y muchas, sus festividades, que también las tiene y muchas, y en las que este año hemos querido centrarnos en cuanto a su Semana Santa. Y en ese sentido, Fitur, que bueno, pues parece que, según algunos comentarios, pues cada año con las nuevas tecnologías, obviamente, pues parece que suplen en muchos casos esos contactos directos. Yo sigo pensando, y lo he comprobado y corroborado este año, que la asistencia de público ha sido bastante superior, creo, no digo creo, seguro, al pasado año, y que, bueno, pues el trabajo realizado ha sido fuerte y entiendo que muy positivo. Ha sido mucha la gente, pero personas que antes a lo mejor conocían Tenerife por su sol y playa, que van buscando La Laguna como ciudad cultural, como ciudad de patrimonio, como además con otras excelencias, como ese turismo rural que estamos intentando también fomentar, y ese otro turismo de salud que vuelve nuevamente a recuperar en toda la comarca nordeste, Bajamar, Punta del Hidalgo, ¿no? Y en ese sentido, a pesar del frío madrileño, del que teníamos conocimiento a la entrada y salida del pabellón, porque eran muchas las horas que allí estábamos, pero contentos en cuanto al trabajo realizado. Usted lo contestará, vamos a hacer una interrupción porque llevamos media hora de programa y le doy usted es el que manda. Palabra. No, es que es el tiempo. Hacemos una interrupción y dentro de breves instantes traemos la segunda parte. Estamos en la segunda parte del programa Debate a 3 y para aquellos telespectadores que se hayan incorporado estamos hablando de la política en el municipio
de la laguna. Hemos tratado el tema del Tenerife, la posibilidad o no de un fenómeno similar al que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el carnaval, y en tercer lugar de la venta turística o la promoción turística, más que la venta, del municipio de La Laguna en la Feria de Fitur. Me acompaña don Rafael Becerra, que es el primer teniente alcalde del municipio, y don Javier Abreu, que es el portavoz del Grupo Socialista. Y le doy la palabra al señor Abreu a ver si él comparte el criterio o qué sabe sobre esa promoción turística que se ha producido recientemente y que elogiaba el señor Becerra. Hombre, lo que se haya podido vender o no en Fitur habrá que esperar a final de año para ver el resultado, ¿no? Como todos los años, eso es una gran feria. Yo discrepo de aquellas personas que hablan mal de Fitur. Creo que es una gran feria para vender y para ir a hacer negocio para nuestra isla, para nuestra región, que vivimos esencialmente del turismo. Nuestra economía, o la más importante de nuestras economías, es el turismo. Pero también habría que controlar un poco el gasto de quienes van a Fitur y quienes no deben de ir a Fitur, ¿no? A Fitur se debe de ir a negociar y a vender la ciudad, en este caso el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Pero mientras don Rafael Becerra hacía su trabajo, porque este a mí, aparte de primer teniente alcalde, es el concejal de turismo del Ayuntamiento de La Laguna, pues el Cabildo de Tenerife le hacía una ruindad, ¿no? Y decía que, con datos oficiales, ¿no?, que el turismo que había descendido en la isla de Tenerife, porque Tenerife en líneas generales el sur y el norte, Puerto de la Cruz, habían remontado el turismo y se habían mantenido en algunos casos muy bien en el conjunto de la isla. Los datos negativos los daba la comarca norte del municipio de La Laguna, es decir, Bajamar y Valleguerra, Bajamar y Punta del Hidalgo, perdón, y algo en aquella zona, donde había descendido el turismo, y la parte negativa de los datos de Tenerife los aportaba el municipio de La Laguna en su conjunto por esa parte negativa. Así que mientras don Rafael hacía un trabajo de venta al municipio de La Laguna, el Cabildo de Tenerife hacía la ruindad y daba los datos oficiales del año pasado, y el dato negativo, la perlita negativa de ese año pasado se lo ponían o se lo achacaban al municipio de La Laguna, ¿no? Yo realmente quiero manifestar que desconozco esas predicciones que ha hecho el Cabildo, y me remito simplemente al trabajo conjunto que se está haciendo Santa Cruz Laguna a través de la propia SPED, donde estamos tomando parte en acciones conjuntas de venta de ambos municipios, pues, las excelencias de uno conjuntadas con las del otro, y en todo momento siempre he tenido conocimiento de que las expectativas han ido a más. De hecho, yo sí puedo dar como ejemplo que a partir del 2003, no porque fuera desde entonces cuando yo gestioné esa área, pero hemos visto incrementarse el número de visitantes a nuestro municipio, a San Cristóbal de la Laguna, en lo que es el turismo cultural y de patrimonio, en un alto porcentaje. De hecho, de una plantilla de 6 informadores turísticos, hemos tenido que pasar a 10 informadores turísticos. Hemos abierto un punto de información en el aeropuerto de Los Rodeos, estamos a punto de abrir otro, y vamos a abrirlo concretamente en la Casa de Ancheta provisionalmente hasta que la obra de las Quinteras estuviese terminada, que es donde va a ir instalado definitivamente el punto de información que queremos para esa zona de la ciudad, y lo vamos a instalar en este momento, quitando el que tenemos en la Plaza del Adelantado, por pequeño y por incómodo, en el propio convento Santo Domingo. Nos van a habilitar allí una dependencia para desde allí poder pues seguir realizando ese trabajo. Vamos a abrir, en cuanto a la obra de la Torre de la Concepción esté terminada, otro punto de información también en esa zona alta de la ciudad, y esto, bueno, pues nos lleva a decir que efectivamente las estadísticas que nosotros desde nuestros puntos de información tenemos y recogemos, pues el número de visitantes se ha incrementado. También tenemos conocimiento de que en lo que es la comarca nordeste, Bajamar, Punta del Hidalgo, pues la ocupación hotelera y extrahotelera, que sabemos que también la hay, pues mantiene un índice de ocupación bastante alto, bastante elevado. Se están tomando acciones muy conjuntadas con empresarios de la zona, y en ese sentido entiendo que, bueno, que el turismo en nuestro municipio se está viendo incrementado. Desconozco, como antes decía, de dónde ha podido venir, máxime cuando Santa Cruz y el propio Cabildo también tienen pues intereses conjuntos con La Laguna, como digo, en esas acciones puntuales que estamos realizando en común, ¿no? Pero en fin, si don Javier lo dice, indiscutiblemente no las voy a poner en duda, las tomaré en cuenta y las buscaré para realmente poderlas rebatir en el nacimiento de las mismas. Si ustedes venden, porque es así, uno de las ofertas turísticas es el patrimonio, como además con su declaración universal de Ciudad del Patrimonio de la Humanidad, ¿no ha sorprendido un hecho verdaderamente horroroso,
como fue el incendio de una casa del siglo XVI, XVII, concretamente el obispado. El hecho siguiente, ¿por qué no se habían adoptado unas medidas contra incendios adecuadamente para todo el casco lagunero? Bueno, supongo que por 1000 motivos, ¿no? La laguna no es solo el casco, ¿no? Tiene otros edificios muy históricos fuera del casco de la laguna, lo tiene en Valleguerra, hay en Tejina, los hay en zona de Los Genetos y Los Baldíos. Pero en fin, la parte más importante está en el casco y tiene esa declaración de patrimonio, pero también tiene la declaración de bien de interés cultural del año 86, si no recuerdo mal, ¿no? Y mucho de su patrimonio depende esencialmente de la iglesia, ¿no? Como casi todo nuestro patrimonio en Canarias. Y esta es una entidad que no tiene por qué dedicar todos sus recursos a la conservación y a la seguridad de sus edificios. Y además no tiene ni ha tenido a lo largo de los últimos años las ayudas necesarias por parte de las administraciones públicas para actualizar esos edificios y para conservarlos, ¿no? Y luego no ha habido una política de prevención por parte de la administración pública, ¿no? La Laguna es un municipio que cuenta en estos momentos con 8 bomberos, 2 de ellos incluso están en práctica por turno, ¿no? Tenemos 140.000 habitantes y además también ese parque de bomberos que está en el municipio de La Laguna tiene que atender a Tegueste, Rosario, Tacorón y el Sausal. Y además una población de 23.000 estudiantes en La Laguna y un hospital universitario como es el Hospital General. Y a pesar de todo eso, la prevención, que es lo fundamental, las medidas de seguridad, pues no son las más adecuadas. La Laguna no está preparada ni para esta catástrofe, ni para el 31 de marzo, ni para el Delta, ni para otras tantas circunstancias, ¿no? La prevención no ha sido una de nuestras facilidades. Lo que ha pasado en el Palacio Salazar, en el Obispado, puede pasar mañana en una tienda de La Laguna, de las antiguas que tenemos, o nos puede pasar en las casas consistoriales. Es decir, a mí me sorprende cuando el Ayuntamiento y cuando veo que la señora Rama se dedica a hablar de las medidas que deberían de tomar los dueños, los propietarios privados de sus viviendas, incluso con sus edificios, como puede ser la iglesia, hacerles consejos y recomendaciones cuando el propio edificio del ayuntamiento no reúne las mínimas medidas de seguridad. Es decir, la casa que dirige la señora Ramas no tiene una sola medida de seguridad, no hay planes de emergencia, no hay planes de evacuación, no hay salidas preparadas, no está señalizado, en fin, no hay bocas de incendio alrededor, no tienen los bomberos suficientes en el municipio de La Laguna. En fin, me sorprende que alguien se atreva a darle consejos a los demás cuando en su propia casa no tienen las medidas necesarias. ¿Esto es un problema que debe de afrontar la Laguna sola? No, lo debe de afrontar también con el Cabildo y el propio Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias en los últimos años en el centro de la Laguna no ha puesto ni un solo céntimo, ¿no? Algo ha puesto el Cabildo mínimamente y otra parte ha puesto el Ayuntamiento y la gran parte de la inversión en el centro de la Laguna lo están haciendo los propietarios de muchas de sus viviendas, ¿no? Pero también ha tenido un plan especial de protección del casco paralizado y que se ha puesto en marcha hace muy poco tiempo. Estos días no hemos visto ni una sola declaración de la concejal de patrimonio, no sabe de patrimonio, se ha puesto al frente a una persona que no entiende ni conoce el patrimonio, ni está preocupada por los asuntos del patrimonio. Bueno, pues esto es lo que tenemos en los últimos años, ¿no? Ha habido una pelea incluso con el Partido Popular cuando el reparto de tareas de áreas de gobierno se le quitó al Partido Popular en ese reparto entre Coalición Canaria y el Partido Popular el área de patrimonio para cogerlo Coalición Canaria. Han cambiado de concejal en varias ocasiones, el último salió corriendo y se marchó a la primera oportunidad que tuvo de marcharse al Gobierno de Canarias. Y tenemos una alcaldesa que verdaderamente no se está ocupando ni preocupando por el patrimonio de nuestro municipio, ni mucho menos por las medidas de seguridad, porque si se ocupara de esas, tendríamos que decir, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, que el obispado tenía fuera del obispado el archivo histórico diocesano, que es una joya como documentos, ¿no? En cambio, el ayuntamiento tiene dentro de las instalaciones, de las dependencias municipales, el archivo histórico municipal, que es otra joya. Aunque tiene ciertas medidas de seguridad, está rodeado por un polvorín que, como no suceda lo mismo que ha sucedido en el obispado, aviado vamos, ¿no? A esto la señora alcaldesa no ha puesto medidas de seguridad y eso sí que es gravísimo. En vez de dar consejos a la opinión pública, a los dueños de las viviendas, actúe usted primero en su casa, acondicione perfectamente su casa y luego actúa con los propietarios privados, ¿no? Señor Becerra. Bien, yo creo que este tipo de acontecimientos ocurren en primer lugar porque lo mismo el incendio del Palacio Salazar el día 23 de enero, como lo que nos ocurrió también con la tormenta tropical Delta, ocurren, como digo, porque nunca pensamos que nos van a ocurrir. Estamos en una ciudad donde, bueno, pues tenemos un clima fresco, donde más
pues tenemos una humedad en el ambiente que muchas veces nos hacen olvidarnos de que incendios pueden sobrevenir en una ciudad que además también es una ciudad, pues bueno, a nadie se escapa, digo vieja en el buen sentido y cariñoso. Tenemos una gran cantidad de edificaciones con mucha madera, poco cuidadas, algunas casi catalogadas o en categoría casi de ruinosa. Y realmente hemos estado inmersos en otra serie de soluciones de problemas, pues desde la propia elaboración de un plan especial, hasta no tener conciencia ciertamente de que somos una ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos 6 años únicamente. Y eso nos ha llevado, bueno, pues a no estar atentos y alertas a que estos acontecimientos pueden ocurrir y que el día que ocurra un acontecimiento al que no sepamos darle respuesta, nos vamos a ver realmente comprometidos y vamos a tener una verdadera catástrofe. Porque si bien es cierto que el Palacio Salazar pues ardió lo que ardió, afortunadamente, con más o con menos medios, con mayor o menor celeridad, con mayor o menor prontitud o acierto, hay que reconocer el trabajo de las personas que allí se emplearon para que ese fuego no se traspasase a otras edificaciones, de las que sí es verdad que hubiesen hecho pues una verdadera, como digo, catástrofe. Yo creo que lo importante es que, y está feo y está mal, que tengamos que aprender de los hechos que nos han ocurrido, como digo, de la tormenta tropical o ahora del incendio del Palacio Salazar, sede del Obispado. Pero lo que sí es verdad que tenemos que aprender y de una buena vez intentar poner remedio a todas estas cosas que vemos que también son posibles que ocurran y a las que entiendo que todavía no estamos del todo preparados. Existen muchas edificaciones, como digo, con mucha madera, que no tienen detectores de incendio, que no tienen, pues a lo mejor bocas de riego en unas proximidades que les permita con facilidad y con prontitud y con celeridad poder dar respuesta a un acontecimiento de esta índole, ¿no? En ese sentido tenemos que seguir avanzando y nosotros como gestores públicos, como responsables de una administración como la municipal, estamos más obligados que nunca a intentar dar respuesta. Dar respuesta a que tengamos un plan un plan contra incendio perfectamente adecuado y perfectamente ubicado en el entorno de las edificaciones que tenemos. Que tengamos un cuerpo de bomberos con el personal suficiente para poder dar respuesta, que tengamos los medios necesarios que les acompañen para ello y que tengamos además que convencer, y de eso sí que tenemos mucho que hacer en ese sentido, convencer a las personas de que tenemos entre todos, nosotros como administración, también como particulares, que afrontar un poco esta situación y decir, señores, vamos de una vez a intentar adaptarnos, intentar dar respuesta, una posible respuesta que sea más eficaz de las que hasta ahora hayamos podido dar, en casos sobrevenidos como esto. Esa sí que es una responsabilidad que tenemos y en la que no cejaremos. Lo mismo que hemos sido, creo que vigilantes, rigurosos y sobre todo respetuosos en un aspecto como ha sido el de la seguridad de nuestro municipio, en el que, debo decirlo, las 3 fuerzas políticas hemos aunado esos esfuerzos para intentar conseguir una mejor y mayor seguridad en nuestro municipio, también mayor y seguridad en estos aspectos para evitar catástrofes que hemos visto no estábamos totalmente excusados de poderlas tener. El otro día la pregunta sería, ¿les ha pedido ustedes responsabilidad política a alguien por esto? Yo creo que en los próximos días demostraremos si el equipo de gobierno, donde incluso don Rafael Becerra tiene responsabilidades, está por la labor de corregir los errores que se hayan podido cometer. Yo no estoy buscando culpables, pero si se han podido cometer errores y si tenemos fallos en la organización, desde luego debemos de corregirlos. Nosotros hemos pedido al Grupo Socialista que se nos entreguen las grabaciones de la policía local, ¿no? Y se pidieran las grabaciones del SECOE. El concejal del área se ha negado, ¿no? Yo voy a esperar a ver qué es lo que dice el Partido Popular, porque a partir de ahí hay decisiones políticas que hay que tomar, ¿no? No sé por qué alguien se niega o no quiere que la oposición, siendo tan concejal como el concejal de Seguridad Ciudadana, no pueda escuchar y tener en su mano las grabaciones de ese día para comprobar, insisto, en que se ha acertado, que lo que se ha acertado, estupendo, felicidades a todo el mundo, y en lo que uno se ha equivocado hay que buscar soluciones y cuantificar esas soluciones económicamente para que la ciudad las pueda afrontar. Yo, como don Rafael Becerra, también he felicitado, no hoy, sino en todos estos días, a todas las personas que trabajaron para apagar ese incendio, ¿no? Pero dicho eso,
Días posteriores, don Rafael Becerra y yo íbamos caminando por la calle y le comprobé con mi llave, con la llave de mi casa, le abrí un par de tapas que ponen contra incendio y don Rafael Becerra, si es sincero, yo supongo que lo es, un caballero, vio lo mismo que yo, ¿no? Que allí no habían bocas. En las 3 tapas o 4 tapas que abrimos no eran tapas contra incendios, aunque ponían por fuera tapas de incendio, no eran tapas de incendio. Habían unos cables, había una boquilla así pequeña, en fin, habían otras cosas que no eran contra incendios. Si no son contra incendios, ¿por qué se despista a los profesionales que 1 minuto, 2 minutos son importantes para actuar? Que se cambien esas tapas y se ponga realmente lo que es las tapas. El problema no es solo un incendio, el problema es que pasó el 31 de marzo. Y el 31 de marzo dijimos, la ciudad no está preparada, el municipio no está preparado. Tomemos, analicemos las circunstancias y vamos a tomar decisiones. Han pasado los años y no se han tomado ninguna decisión. Pasó en la tormenta Delta, dijimos, no volverá a pasar, estaremos preparados, estaremos organizados. No estamos preparados todavía, no nos hemos preparado a cuantificar, oye, acertamos en esto, fallamos en lo otro, vamos a corregir allí, vamos a poner aquí más dinero, vamos a quitarlo de allí, lo vamos a poner en otro lado. Esto se tenía que haber hecho. ¿Por qué hay que esperar ahora de un incendio para hablar de un plan contra incendio? ¿Por qué el hospital universitario no tiene un plan de evacuación? ¿Por qué el ayuntamiento de La Laguna no tiene, y toda su manzana, un plan de evacuación? ¿Y si tenemos un terremoto? ¿Y si tenemos una tormenta otra vez? ¿Y si tenemos una inundación en todo el centro de La Laguna o en cualquier barrio? ¿Y si tenemos 2 desgracias a la vez? Una en Punta del Hidalgo y otra en el centro de La Laguna. Por poner dos extremos, 17 kilómetros. ¿Por qué se han votado en contra de las mociones que ha presentado el Grupo Socialista para incrementar la plantilla de bomberos en el Ayuntamiento de La Laguna, en el Parque de Bomberos? Porque yo las he presentado y a mí se me ha votado en contra. Lo que yo estoy diciendo hoy aquí, lo dije el 31 de marzo, días después en un pleno extraordinario. Yo creo que Rafael Becerra todavía no era concejal. Puedo traer el acta del pleno, que es un acta así, está transcrita literalmente, ¿no? Nada de lo que se dijo allí, nada de lo que se habló allí se ha corregido, ninguno de los errores. Después de la tormenta Delta volvimos otra vez a hablar exactamente de lo mismo, ¿no? Y cada vez que pasa una desgracia, estamos en las mismas circunstancias. Tenemos una autopista por medio de la ciudad, tenemos un aeropuerto, tenemos un hospital, tenemos un montón de instalaciones educativas en el municipio, incluso una universidad. Tenemos instalaciones aisladas, como puede ser, y pueblos importantes aislados, como puede ser Punta del Hidalgo, Bajamar, Valleguerra, en fin, las montañas, Ardina, Valle Tavares, Valle Jiménez, el Cardonal con una variedad importante, ¿no? Y con un número importante de viviendas, el polígono Padre Anchieta. ¿A qué esperamos? ¿A qué está esperando la administración pública? Lo primero que hay que hacer en esta situación es decir, mire, ¿son suficientes los bomberos que tenemos en el consorcio? Todo el mundo ha reconocido que no. ¿Cuántos bomberos necesita el municipio de La Laguna y los municipios alrededor para atender las necesidades que tenemos? De esos bomberos que necesitamos, ¿cuántos vamos a dedicar a la prevención? A visitar colegios, a visitar la universidad, los obispados, no sé qué, a visitar las instalaciones, a revisar, a hacer revisiones, a hacer informes, para que revisen no solo los incendios, sino también las alcantarillas, también no sé qué, toda una materia de seguridad que nos permita que en una situación de emergencia, que nadie sabemos cuándo nos puede llegar, actuar con responsabilidad y actuar con eficacia. Que siempre habrán errores importantes, a veces mayores, a veces menores, pero por lo menos tenemos los medios y los recursos. Yo solo les voy a dar un dato, porque espero hablar de este asunto en los próximos días. ¿Cómo es posible y quién dio la orden de que subiera un camión de bomberos con 2 bomberos, un camión y 2 bomberos de Santa Cruz, y cuando estaba en la Plaza de la Milagrosa, quién le dio la orden de que regresara a Santa Cruz? Y cuando ya estaba en Santa Cruz, ¿quién le volvió a dar la orden a ese camión de bomberos para que subieran todos los efectivos que tuvieran? ¿Cómo se pueden dar ese tipo de órdenes? ¿Por qué se fallan esas cosas? Cuando en eso tienen que estar practicados, tienen la eficacia. Las dio un bombero, no la dio un bombero la orden. Porque si lo hubiera dado un bombero, la actuación hubiera sido más eficaz todavía. Los políticos no se pueden meter a bomberos. Tenemos que mirar, esperar y luego analizar y llamar a los profesionales y decir, oiga, esto estuvo muy bien, esto estuvo muy mal. ¿En qué medios necesita usted para mejorar su trabajo como profesional? Hay cosas importantes que hay que corregir y yo lo único que le pido al equipo de gobierno es, hemos colaborado en los primeros momentos, hemos colaborado en los días posteriores. Ahora analicemos, escuchemos esa cinta, analicemos lo que ha pasado y busquemos las soluciones a esos problemas. Por parte de la oposición tendrán toda nuestra colaboración. Ahora, sin tomarnos el pelo, porque nos tomaron el pelo después del 31 de marzo y nos han tomado el pelo después del 31 de la tormenta Delta. Y ya es hora de ir tomando decisiones. De lo contrario, pues a nosotros no nos queda más que las decisiones políticas o judiciales que correspondan, ¿no? Pero desde luego pretender que en La Laguna estamos y decirle a la gente que estamos preparados y exigirle a los propietarios de las viviendas, hablando de este caso,
que las viviendas cumplan todos los requisitos. Cuando la administración pública no cumple, es auténticamente de una tomadura de pelo de incalculables consecuencias. Que el Cabildo de Tenerife quiera que los propietarios de las viviendas y de los almacenes y demás cumplan en el municipio de La Laguna, igual que en toda la isla. Cuando el Cabildo no cumple en el hospital universitario, esto es insólito. Oiga, para usted pedirle a los demás que cumpla usted y luego le exigimos a los demás. Sí, yo creo que el fondo es compartido por todos, es decir, de toda esta situación vivida, antes lo decía, lo que tenemos es que buscar, por supuesto, ese análisis en profundidad, ver cuáles han sido las deficiencias y a partir de ahí avanzar. Ciertamente entiendo que hay muchas cosas que corregir, es decir, habrá que corregir y plantearse nuevamente desde un incremento de esa plantilla de efectivos de bomberos hasta efectivamente la perfecta reubicación de esas tapas que ahora mismo cubren otros lugares que no son precisamente los destinados para las tomas de aguas de incendio. Y que ciertamente visitaba con don Javier en días pasados y comprobábamos que efectivamente, o bien por error de colocación de tapas o bien por error de colocación del cableado, aquellos lugares no correspondían las tapas con lo que allí se encontraba. Hombre, yo de este asunto no me gustaría hacer ningún tipo de otra valoración que pueda entenderse más allá de lo estrictamente analizable para buscar soluciones a un problema que ciertamente ha sido un problema, puede ser un problema y en este momento sigue siendo un problema porque creo que la solución no está todavía como para que nos sintamos totalmente seguros. Hacer otro tipo de valoración, como digo, no me parece lo más acertado. En lo que sí estoy de acuerdo es que seremos y tendremos que serlo además riguroso en el análisis de las condiciones, de las circunstancias, de los medios y de las posibilidades que a partir de ahora debemos y tengamos en el futuro para poder paliar situaciones que, como antes decía, pueden perfectamente volver a darse en una ciudad que realmente entiendo tiene todavía mucho que avanzar, bueno, pues de la misma manera que en restauración, pues todavía en prevención. Y en ese sentido sí que vamos a ser rigurosos y vamos a ser vigilantes de que las cosas se vayan cumpliendo. Hombre, nosotros el que vayamos a pedir pues unas grabaciones, pues no sé si a lo mejor las pediremos o no. Lo que sí intentaremos es ver realmente qué es lo que ocurrió y por qué esa decisión a la que se refería don Javier antes de un camión de bomberos, si es cierto que la es, que no tengo por qué ponerla en duda, se dio en un momento de una forma y luego se dio de otra. Es decir, si es así, algo habrá que coordinar mejor en el futuro, algo habrá que analizar y decir, señores, aquí nos hemos podido equivocar o consideramos que realmente esto no era o no tenía la dimensión que en un principio pensamos que podía tener, en consecuencia debemos estar pues precavidos para otras ocasiones. Yo creo que ahí sí que también nosotros vamos a ser, porque además debemos serlo, porque no podemos ser de otra manera, sino que rigurosos y serios en ese sentido, como digo, vigilantes y sobre todo ver muy bien con qué medios hemos contado, con qué medios contamos y con qué medios debemos contar para evitar situaciones de esta naturaleza. Yo sí quisiera recordar en estos momentos nuevamente las peticiones que ha venido haciendo el Grupo Socialista de incrementar la plantilla de bomberos de La Laguna, y que se ha votado en contra en los plenos por parte de la mayoría del equipo de gobierno. Pero además, ¿por qué se le permite al gerente del consorcio de bomberos, al señor Bonet, que no es bombero además, decir públicamente y hacer la oferta públicamente en nombre del Cabildo de Tenerife y de los ayuntamientos que forman parte del consorcio, que se debía de privatizar una parte importante del consorcio de bomberos? Esto es como si quisiéramos privatizar la policía local o la policía nacional. Y cuando el señor Bonet ha dicho estas declaraciones hace 2 meses, nadie le ha dicho nada. Ha tenido que llegar una desgracia como esta para que todo el mundo diga, hombre, no, ahora no queremos hablar de la privatización del consorcio. Mire, los bomberos no pueden dar dinero. No son rentables, pero sí tienen que ser seguros. Y sí hay que darles profesionalidad, hay que darles cursos, hay que darles formación, hay que darles incentivos, hay que ayudar que sean buenos profesionales y grandes profesionales, como ya lo son, pero hay que incrementar además esa plantilla, hay que estimularlos y no castigarles, no darles palos para tener unos magníficos profesionales en el caso de que nos pase algo. Y para que esa prevención que todos queremos pueda ser efectiva, hay que potenciar ese cuerpo. No puede ser que ese cuerpo esté lleno de personas que no son bomberos en su alrededor. No pueden ser dirigidos por personas que no sean profesionales. Tienen que ser bomberos todos y cada uno los que dirigen el consorcio y además tienen que ser incentivados y no perseguidos ni dados palos en las esquinas. Y yo le pediría al Cabildo Insular de Tenerife que tomara muy buena nota de lo que ha sucedido en La Laguna, porque nos puede suceder en cualquier otro lugar de la isla, en cualquier otro.
no solo está el problema de la laguna, sino en el resto de la isla estamos en situación exactamente igual. ¿Qué pasaría si tuviéramos un incendio en un hotel en el sur de la isla? La imagen de Tenerife se destrozaría. Si tuviéramos una desgracia en plenos carnavales, la imagen de la isla la destrozamos por completo. Si todos aquellos que quieren y que están viviendo del turismo, de las economías, de diferentes sectores en nuestra isla y que saben que una imagen vale más que 1000 palabras, deben de fijarse en el presidente del Cabildo y exigirle responsabilidades en este momento. No estoy hablando solo del incendio de lo que sucedió el otro día en el Obispado, que se tiene mayor o menor fortuna en estos asuntos, sino debíamos de tener más efectivos. Debemos de tener más coordinación. Le hacen falta medios materiales a los bomberos, le hacen falta más camiones, le hacen falta rotores, una especie de aparato que se pone en el suelo para enganchar el agua, para que la gente lo entienda, unos rotores. Le hacen falta medios, le hace falta más recursos, le hace falta bomberos para dedicarlos a la formación de otros bomberos, que para incorporar nuevos. Nos hacen falta bomberos para dedicarlos a la prevención en cada uno de los lugares públicos y privados de nuestro entorno. Esas son las preguntas que deben de responder, pero que hay que dejárselas o hacérselas a quien está gobernando en estos momentos. Sí, yo comparto también esa visión y por eso antes traía a colación precisamente pues el pacto que hemos suscrito en La Laguna por la seguridad, porque entendíamos que era un problema prioritario para nuestros ciudadanos. De la misma manera entiendo que ahora para nuestros ciudadanos y también los de los municipios colindantes y todos aquellos que conforman el consorcio y sobre todo para Tenerife al completo, porque tiene razón, que ocurriría en un hotel en el sur donde se alojan a lo mejor 700, 800 personas en una noche. Eso es lo que yo digo que tenemos que analizar, que ver y que entre todas las fuerzas políticas sumarnos para intentar corregir, intentar dotar precisamente de mejores medios en un aspecto tan importante como el de la seguridad provocada por estos acontecimientos. En estas historias tampoco no hay nada que inventar, la mayoría de las cosas están inventadas. Hay una ratio por el número de habitantes y bomberos, lo mismo que estamos pidiendo por la Policía Nacional, incrementar la plantilla de las policías locales por el número de habitantes que tienen cada uno de los municipios, o la Policía Nacional, que hay que incrementarlas por el número de habitantes que tiene el municipio. Esto está sucediendo en La Laguna, está sucediendo en Santa Cruz y en cualquier otra ciudad. Pues lo mismo hay que incrementar el número de bomberos en función del número de habitantes que tenemos. Como además La Laguna tiene que cubrir a otros municipios con ese mismo parque de bomberos, pues con más motivos todavía, ¿no? Y como además tiene una universidad con 23.000 estudiantes que tenemos ahí y el hospital universitario, ¿no? Yo, operando con el criterio, es decir, por lo que puedo inferir de la exposición de ustedes, ha habido algo de falta de coordinación. Y entonces, en virtud de esa ratio, esa falta de coordinación que usted decía, es lo que justifica un pacto entre las dos fuerzas políticas que tengo aquí para el Ayuntamiento de La Laguna. Como se acaba de decir recientemente, pacta el Partido Socialista con el Partido Popular para poder gobernar La Laguna, y eso es lo que ha motivado que la alcaldesa de coalición haya salido diciendo que va a ganar por mayoría las próximas elecciones. El Partido Socialista y el Partido Popular, como dos fuerzas libres y democráticas que somos, pudiéramos llegar a los acuerdos que estimáramos convenientes. Bien es verdad que al día de hoy don Rafael Becerra mantiene a la señora Oramas en el poder, la mantiene como alcaldesa del municipio de La Laguna, y bien es verdad que nosotros estamos en la oposición, y bien es verdad que no se ha presentado ninguna moción de censura, a pesar de que algunos hayan estado hablando de este asunto durante muchas semanas. Pero estaríamos legitimados para hacerlo. ¿Por qué no podríamos hablar? Yo lo llevo diciendo hace más de año y medio, ¿no? Porque yo no podría hablar con don Rafael Becerra de estos asuntos y él conmigo. ¿Por qué no podríamos llegar a acuerdos? Yo creo que Coalición Canaria se equivoca si piensa que eternamente va a estar en el medio de los demás partidos políticos. Me peleo con el PP, me junto con el PSOE, me peleo con el PSOE, me junto con el PP. Pues mire, no, usted también es imprescindible en este caso y podría hacerlo. Si el Partido Popular quisiera, podríamos hablar de este asunto y de muchos otros. Mire, La Laguna lleva ya muchos años, en su momento con don Elfidio Alonso, y en estos momentos con la señora Oramas. Llevan cerca de 20 años gobernando el municipio de La Laguna y gobernando el Cabildo Insular de Tenerife, y 30 años casi gobernando el Ayuntamiento de Santa Cruz. La señora Oramas cogió un ayuntamiento con 7.500 millones de pesetas de ahorro que le habían dejado anteriormente don Elfidio y compañía, y ha dejado, al día de hoy tiene un municipio con 9.500 millones de pesetas de deuda, es decir, que se gastó los 7.500 millones que le había dejado don Elfidio en la cajita ahorrado, y además ha tenido que pedir un crédito por 9.500 millones de pesetas. La Laguna tiene un 23% de su población por debajo del umbral de la pobreza.
un dato importante, ¿no? Hay muchísima pobreza en La Laguna. La Laguna tiene una alcaldesa que junto con su concejal de urbanismo se van a un bar a negociar y a hablar de cosas que deberían hablar en el Pleno. Pero no, quiero decirle todo esto que porque estamos fuera de tiempo y quiero oír la voz del Partido Popular. Que hay motivos suficientes como para hablar de estos asuntos tranquilamente. Quiero oír la voz del Partido Popular. Bien, yo no sé si el hecho de que la señora alcaldesa, doña Ana Oramas o Coalición Canaria, haya salido a los medios de comunicación diciendo que trabaja por obtener una mayoría absoluta de cara a las próximas elecciones del 2007, en el fondo no deja de ser más que, en fin, un sentimiento compartido, entiendo que por el Partido Socialista y también por el Partido Popular, que también trabaja para ello. Si como consecuencia de esas declaraciones debe entenderse de que lo que está buscando es que no haya un posible pacto en el futuro o que este pacto se vaya a romper, debo decirle que, bueno, que el Partido Popular firmó en su momento un pacto de gobierno para gobernar el municipio de San Cristóbal de la Laguna, para desarrollar las tareas y las labores que desde nuestro programa de gobierno presentamos a los laguneros y que se sustenta y se sustentó en unas bases que hasta ahora pues siguen siendo sólidas. No quiere decir ello que digamos a todo que sí, ni que digamos a todo que no. Nosotros como socios de gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestras conversaciones, tenemos nuestros acuerdos, en definitiva buscando siempre lo mejor para el ciudadano de la Laguna. Pero también es verdad que el Partido Popular está debidamente legitimado, lo mismo que Coalición Canaria, lo mismo que el Partido Socialista, para hablar, para dialogar, para llegar a los acuerdos que sean necesarios en el momento en que sean necesarios. Lo que no tiene por qué entenderse como posible moción de censura de parte del Partido Popular o Partido Socialista en este momento. Las cosas están como están y las cosas, dependiendo de cómo estén, pues estarán como deban estar. Pero que el Partido Popular trabaja también para obtener la mayoría de cara al 2007, lo mismo que lo hace cualquier otra fuerza política. Y que Rafa sigue siendo una buena persona, a pesar de que no le siga, la señora Oramas no le haga mucho caso, Rafa sigue manteniendo su palabra, ¿no? A pesar de ver todo lo que hemos visto y lo que discutimos diariamente en el municipio de La Laguna. Señor Abreu, muchas gracias. Gracias a ustedes. Quiero contar con usted en tu programa, señor Becerra, igualmente. Como siempre ustedes. Y señores telespectadores, hasta la próxima semana teniendo una pequeña reflexión. La política suele ser imaginación y no inmovilización. Buenas noches.